Crisálidas es un proyecto que está financiado por la Unión Europea y se implementa en acuerdo con el CLAE, la Universidad CLAE, y con EINCIDEM, que es una organización de España. A su vez también participan organizaciones sociales, lo que se llama el plenario de las organizaciones sociales, que es el Abrojo, Misangas, la Red de Economía Humana para la Vida, y me está faltando la número 4, y Vida y Educación. Son las 4 organizaciones que conforman este plenario y son las que implementan este proyecto que ya lleva 3 años de implementación. Empezó en el año 2021 y tiene una serie de cuestiones que van a desarrollar. La primera, o una de las cuestiones, es el factor de investigación, que es este factor que desarrolló Nómade, que hizo 2 diagnósticos, uno en el 2022 y otro en el 2024. Después tiene todo un componente de formación, que ahí desarrollaron 2 diplomaturas para funcionarios públicos y operadores penitenciarios, que se lo coordinó Ana Juanche. Y después tiene el otro componente, que es el de fortalecimiento de la sociedad civil, que ahí la sociedad civil, estas organizaciones que te comenté, han dado acompañamiento a mujeres egresadas, como es el caso del Abrojo, acompañamiento dentro de las unidades penitenciarias, dando talleres y cursos de formación laboral y temáticos, que ahí lo trabajó Vida de Educación y Misangas. Y bueno, básicamente esos son los 3 componentes. El componente que nos tocó a nosotras, a Nómade, como te dije, es el desarrollo del diagnóstico de las mujeres privadas de libertad, que es el primer diagnóstico, es un diagnóstico inédito que se hizo en el país, pero decimos que es inédito porque se desarrolló el primero en 2021 y ahora hicimos la segunda fase en el 2022. El objetivo de este diagnóstico fue, identificar las demandas de las mujeres que están privadas de libertad. Y bueno, nosotras partimos de una serie de datos que son conocidos, me parece, por muchos de las personas que nos interesan estos temas, pero hay datos que relevamos nosotros de las mujeres que son bastante inéditos, porque esta investigación que nosotras hicimos es una investigación mixta, lo que se llama, ¿no? Cuando mezclamos metodología cuantitativa y cualitativa. Entonces, lo valioso de este estudio es que nosotras construimos el conocimiento a partir de la voz de las mujeres. Nosotros fuimos a entrevistar, hicimos grupos focales con las mujeres privadas de libertad. Esto es algo que nunca sucedió en Uruguay. Siempre se ha construido la información a partir de los informes del comisionado parlamentario o de los datos administrativos que tiene el INR, pero nunca escuchando a las mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que los resultados de la investigación no pretenden ser una verdad absoluta, ¿no? Son datos que se relevaron, sí, con rigurosidad metodológica, pero que incluye mucho las percepciones y los discursos de las mujeres. Acá nosotros sabíamos que en el primer diagnóstico eran 1.033 mujeres y en el segundo diagnóstico fueron 1.243, a julio del 2024. Entonces nosotros, en base a esos universos, construimos las muestras de las encuestas y de las entrevistas. En el primer diagnóstico hicimos unas 75 encuestas, que es una muestra intencional, que se construye a partir de estos parámetros de esta población, y después en el año 2024 hicimos 86 a partir de estas 1.213 mujeres que te comenté. 1.033 y 1.203. Ese es el universo de mujeres que están privadas de libertad hoy en día. Ahora, a octubre de 2024, es 1.340 mujeres. O sea que subió casi 100 y pico casos desde que en julio empezamos nosotros a hacer la muestra y la construcción de los instrumentos de relevamiento. Hicimos encuestas en base a esta muestra, hicimos entrevistas, en el primer diagnóstico hicimos 20 y pico de entrevistas, en el segundo hicimos también 20 entrevistas, a mujeres que están privadas de libertad y a mujeres que están egresadas. Bueno, nosotros lo que buscamos es esto, justamente, conocer un poco las necesidades, las demandas, las complicaciones, las características de esta población. Si bien sabíamos mucho a nivel general que varones y mujeres, ¿no? que la población que está dentro de las unidades penitenciarias, hemos escuchado muchas veces, y más ahora que ha estado en muchos medios, que es población joven, que es población pobre, que es población sin educación,
Bueno, todo eso nosotros lo validamos y efectivamente pudimos concluir algunas cosas, algunas características que son comunes a esta población, a las mujeres privadas de libertad. La primera cuestión es que 8 de cada 10 mujeres que están privadas de libertad tienen entre 18 y 39 años de edad. Un gran porcentaje de ellas han tenido maternidades tempranas, o sea, casi 3, 4 de cada 10 de ellas tuvo su primer hijo entre los 13 y los 17 años. Eso está relacionado al abandono temprano de los estudios. Más del 70% de las mujeres que están privadas de libertad no tiene completo el primer ciclo educativo, o sea, no tiene hasta tercero de liceo, lo que conocíamos como tercero de liceo. Esto en el interior es más del 85% no tiene tercero de liceo terminado. Y más del 90% no tiene sexto de liceo terminado. Eso también se engancha con trayectorias de vida, con experiencias laborales muy precarias, ¿no? Muy precarias en cuanto al tipo de tarea y también a la remuneración y a la formalidad o informalidad de ese trabajo, que después también hay otros datos bien interesantes de eso. Entonces dijimos, la edad, la maternidad, el acceso al trabajo, la educación. Tenemos también historias de vida marcadas por situaciones de violencia intrafamiliar y también hay muchas de ellas que están condenadas por el delito de drogas. Entonces, tenemos como 6 características ahí que te acabo de mencionar que son comunes a este universo que, si bien nos gusta decir es un universo que tiene esta homogeneidad en estas cuestiones, también es un universo muy heterogéneo que necesita medidas especiales. Por ejemplo, están las que tienen hijos, están las que son trans, están las que son afrodescendientes. Bueno, para esas poblaciones obviamente hay que pensar en cuestiones específicas y hay datos específicos para cada una de ellas. Pero estas 5 o 6 características que te dije las engloban. O sea, más del 40, el 50%, 60, 70 están dentro de estas. Nosotras, este segundo diagnóstico, que todavía no está publicado, pero que ya lo presentamos a las autoridades, compara mucho lo que pasó en el 2022 y lo que pasa ahora en el 2024. Nosotras creamos un índice de vulnerabilidad, que también es la primera vez que se hace, que el índice de vulnerabilidad lo que toma son datos que van del 0 al 1. Entonces, si vos estás cerca del 1, sos muy vulnerable, y si estás cerca del 0, sos nada vulnerable. Y consideramos 3 variables. La variable de la educación, la variable de la maternidad y la variable de el trabajo. En base a estas 3 variables nosotros clasificamos a esa población y nos da un número que es de 0,721. Capaz que yo te digo el número y no es muy significativo, pero sí está cerca del 1, es decir, que está cerca de ser totalmente vulnerable. Toda esta masa son mujeres que califican en alguna de estas 3 variables como vulnerables. O tuvieron hijos de maternidad temprana, o no tienen solo primaria, o tienen solo media, y no tienen trabajo formal, o hace muchos años que están sin trabajo. Sí, nosotros en el primer diagnóstico no construimos este índice, lo construimos en el segundo, pero le aplicamos a los datos del primero esta fórmula, digamos, y en el primero nos daba 0,6 y ahora nos está dando 0,7. O sea que creció un punto. Es estos cambios que tiene, o qué es lo que la sociedad considera un delito y lo que no. En esto de a quién castigamos y a quién no. Estas tasas de crecimiento tienen muchas respuestas, pero una de las respuestas más inmediatas que tiene es el cambio de normativa que hubo recientemente, hace 2 años atrás, ¿no? con el artículo 76 de la LUC, que eso fue muy mencionado por la sociedad civil, que también presentó, cuando presentamos el informe también presentó una proclama, una plataforma de soluciones y recomendaciones, entre las que están, por ejemplo, 0 hijos, 0 niños en las cárceles, ¿no? Esa es una de las reivindicaciones que plantea la sociedad civil y que justamente habla de esto, del impacto que tuvo esta nueva normativa en lo que tiene que ver con el tráfico de drogas. Y vos decís que está asociado al crecimiento en las penas hacia determinados delitos, porque alguien te puede decir, bueno, ¿no será que las mujeres ahora delinquen más que antes? Por decirte algo.
Sí, sí, eso es verdad. Las mujeres, obviamente, que antes no eran, sí, no sé si no era que no delinquían, o obviamente que no era tanto como ahora, pero eso responde a cuestiones que también se han dado en los barrios, ¿no? Cuestiones más, la cárcel en un momento empezó a ver la presencia de familias enteras, ¿no? Entonces, todo este negocio de las bocas, de las ventas de droga, del narcotráfico, o se encuentra en las mujeres, que son el último eslabón de toda esta cadena, encuentran como el público objetivo perfecto para hacer esta tarea, que es la última, que es la de venta en las unidades domiciliarias de las mujeres, ¿no? Y muchas veces también las mujeres dan continuidad a ese negocio que el varón dejó porque está privado de libertad. Entonces ahí se empezó a ver como esa presencia de toda la familia metida en este negocio, ¿no? Que antes quizás capaz que era solamente el hombre, el varón. Ya ahora la mujer empieza a tener presencia más, sí, son la primera línea, ¿no? Son el último eslabón de una cadena donde ellas son las que están en la primera línea de fuego, digamos. Y además hay muchas que están privadas de libertad por llevar drogas a sus parejas que son los que están privados de libertad. Entonces esas penas, y además también la cantidad de años, el recrudecimiento de la cantidad de años que dan por este tipo de delitos, ¿no? Una de las cuestiones y objetivos de esta investigación fue también eso, ¿no? Empezar a pensar en la perspectiva de género en las unidades penitenciarias. Las mujeres han sido puestas en privación de libertad en lugares residuales, o se han creado lugares totalmente inadecuados para que ellas puedan cumplir la pena. Entonces, bueno, toda esta información que se está construyendo desde el primer diagnóstico y a partir de este proyecto es justamente dar elementos para pensar en la privación de la libertad de las mujeres con medidas alternativas, con medidas sustitutivas de privación de libertad, porque también ¿no? O sea, no es solamente la mujer la que está privada de libertad, sino también o los hijos que tiene con ella o los hijos que quedan afuera, ¿no? Que también ahí es otra de los datos que también impacta bastante, que es el promedio de hijos que tienen las mujeres privadas de libertad, ¿no? Nosotros ahí miramos un poco los datos a la luz de las medias nacionales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la media nacional del primer hijo de las mujeres es a los 27 años. En esta población es a los 19. Y, por ejemplo, tenemos una alta concentración de esto que te decía hoy. El 40% de ellas tuvo su primer hijo entre los 13 y los 17 años. Bueno, y eso ya sabemos que condiciona todo el desarrollo de... Y de los delitos por los cuales están presas sigue siendo entonces el narcotráfico el principal. Sí, el narcotráfico, casi 5 de cada 10 de ellas están privadas de libertad por narcotráfico. Después hay un 7-8% de hurtos y rapiñas y algún porcentaje muy bajo de homicidio que supera el 4-5%. Pero después el resto, que suma más o menos un 30%, está dividido en unos 20 delitos que no llegan a 2% en cada una de esas categorías. Como se ha escuchado mucho en la prensa, que han hablado muchas personas que saben este tema, expertas y que trabajan también con esta población, es el tema de la reincidencia. Entonces, acá hay una dificultad en cuanto a la clasificación de los datos de DNA, porque si yo te muestro acá, nosotros tenemos las 1.213 mujeres que están privadas de libertad y tenemos que casi un 15% no tiene confirmado, o sea, no está confirmado el dato. O sea, ese dato está perdido, digamos, o sea, no se sabe si tiene antecedentes penales o no. Ese 14, pues hay un 14,8%. ¿Y eso que es administrativamente no pueden determinar si hay un antecedente? No te pueden decir sí o no. No te pueden decir. Indeterminado. Sí, indeterminado porque, bueno, o es un dato que no se lo preguntaron, no hay una huella, digamos, no hay trazabilidad. Eso, o es una persona que es primaria, o no tiene antecedentes, bueno. Después tenemos un 5,9% que dice sin antecedentes penales.
Sí, fehacientemente te dicen que no tiene. No tiene antecedentes penales. Tenemos un 11,7 que tiene antecedentes penales. O sea que estaríamos diciendo que son reincidentes, ¿no? Tiene antecedentes penales. Tenemos un 37% que es primaria en causa. Primaria en causa y sin antecedentes penales. ¿No debería ser lo mismo? No, no es lo mismo. Y tenemos un 30% que está catalogada como reincidente. Reincidente y con antecedentes. Entonces, acá tenemos un problema, estas 5 categorías que se toman como excluyentes, pero no son excluyentes. Entonces, nosotros lo que podemos decir acá es que lo que nosotros nos animaríamos a decir es que tenemos un 43% que no tienen antecedentes y un 15% que no son confirmadas. No podemos decir que el 30,5% son solamente reincidentes porque tenemos otro porcentaje acá que es con antecedentes y tenemos un no confirmado. Tenemos un problema ahí. Ana Juanche, cuando hizo la presentación el otro día, que la cito y por eso no, cito el dato que ella manifestó, es este. Un 30-40% reincide en los primeros 6 meses, luego de haber salido de la unidad, y un 60-70% reincide dentro de los 3 años, luego de que salió de la unidad. Y en esto, y el porcentaje, por lo menos tenemos, según los datos administrativos del INR, un 30% que reincide. Pero sabemos que es más grande este número, ¿no? Lo cual nos habla de condiciones totalmente desfavorables para la rehabilitación. Sí, no, lo que se nota, a ver, vuelven a su círculo y ese círculo les vuelve a llevar al delito y vuelven a entrar a la cárcel, vuelven como un círculo vicioso del cual difícilmente se sale. Sí. Porque bueno, además eso, ¿no? Ahora después capaz profundizar un poco más en el egreso, ¿no? Pero eso, una de las principales preocupaciones de las mujeres cuando van a egresar es esto. No poder conseguir trabajo, no poder quedarse en la calle, no poder volver a estar con sus hijos. Entonces, pensar en medidas alternativas de la prisión para estas mujeres, también no es pensar, bueno, la mando a la casa o la privación de libertad en domicilio. Porque también eso, ¿cómo se sustenta? Bueno, esos hijos, la mujer tiene que trabajar, o sea, no es solamente, bueno, la mandamos a la casa para que no cumpla medidas dentro del establecimiento, pero bueno, en la casa también está esa boca funcionando o está ese clima del delito que no permite, bueno, hacer otra cosa que no sea volver a reincidir en ese delito. Hay algunos datos que están buenos mencionar. Es que nosotros encontramos en el primero y en el primer diagnóstico y en el segundo que hay una sobrerepresentación de mujeres afro en la cárcel, ¿no? Como te decía hoy, hay mujeres pobres, mujeres jóvenes y hay también mujeres afro. También hay varones, ¿no? En el porcentaje de varones afro también es más alto que la media nacional, pero por ejemplo, las mujeres tenemos casi un 18% que son afro, cuando la media nacional es del 8%. Entonces quiere decir también ahí que hay una sobrerepresentación de esta población dentro de las cárceles, ¿no? También otro dato interesante que relevamos este año, que no lo relevamos en el primer diagnóstico porque no lo preguntamos diferenciado, es la nacionalidad de la persona que está privada de libertad y el lugar de residencia. Entonces encontramos que hay un 2,3% de mujeres que son migrantes que vivían en Uruguay, y hay casi un 6% de mujeres que son extranjeras, o sea, que vivían en otro país y que cayeron presas acá. Bueno, acá es muy claro lo que conocemos como el tráfico, las mulas, ¿no? Sí, que capaz de no es el término académico. Claro, académico, pero es eso. Por ejemplo, eso fue un dato. Nosotros en el primer diagnóstico, como no hicimos esta salvedad, nos daba sobre representada la población migrante, pero no era población migrante que residía en Uruguay. ¿Viste? O sea, eran extranjeras con nacionalidad, bueno, hay muchas nacionalidades, bueno, brasileña, vos también, eso, como estuvimos en 2 cárceles de frontera, pudimos acceder mucho al discurso de estas mujeres que son extranjeras, que bueno, hay muchas de República, bueno, muchas no, son casos, pero bueno, es un 5,8%.
de República Dominicana, Brasil, Argentina, de países de Centroamérica, varios tienen esa nacionalidad y que, bueno, que cayeron ingresando al país. Bueno, esto ya te lo... Bueno, otra cosa importante que quería comentar es que en el 2010 se hizo un censo de toda la población carcelaria en el 2010 y el 37% de las mujeres eran penadas por delito de drogas, mientras que ese número creció al 2024 a casi un 10%, 46,5% son privadas de libertad por el tráfico de drogas. Ahí tenemos otro dato que marca esta tendencia que te dije a partir de, bueno, eso, hace 14 años, ¿no? En 15 años creció un 10% de las mujeres que están privadas por este delito. Bien, después, nosotros, bueno, como te decía hoy, ahí nosotros empezamos a preguntar por estas dimensiones, ¿no? Educación, trabajo, maternidad, y ahí nosotras, eso, como te decía, 72% no completó el primer ciclo de enseñanza media y un casi 90% no puede acreditar bachillerato completo. O sea, casi el 90% no terminó el liceo. Que sabemos que esto, terminar el liceo hoy en día en Uruguay, es el paso para seguir. Hay un informe del Instituto Nacional de Evaluación Educativa que dice esto, que la movilidad social que se da por terminar el liceo es nula casi, ¿no? Cuando uno investiga esa trayectoria, ¿no? De las personas, bueno, estudió no sé qué, bueno, pudo moverse socialmente. Bueno, lo que pasa es que con la gente que solo termina el liceo, el impacto en cuanto a la mejora de sus trayectorias vitales es mínimo. Un 1% mejora eso. Y acá tenemos gente que eso, el 90% no terminó el bachillerato completo. La mayor preocupación de que las que nosotros consultamos, que además en su mayoría tenían hijos y tienen madres que se ocupan de sus hijos o hermanas que se ocupan de sus hijos, la mayor factor de estrés de estas mujeres es el afuera, pensar en la situación de sus hijos, que muchas veces tampoco pasan mucho tiempo sin verla, porque bueno, hay esas decisiones, ¿no? Que la madre de la que está privada de libertad, bueno, decide no llevarle al hijo a visitar por todo lo que implica, ¿no? El ingreso a las unidades, toda la serie de controles que hay, que a veces no discrimina entre adultos y niños. Entonces, esa es la preocupación constante de lo que está pasando afuera y de lo que va a pasar. Nosotros cuando les preguntamos, por ejemplo, cómo se imaginan cuando egresen, muchas de ellas les cuesta imaginarse eso, ¿no? Como que es una cosa que, sí, como que les cuesta pensar qué van a hacer cuando estén afuera. Cuando empiezan a pensar un poquito, enseguida surge ese miedo de estar con los hijos, de poder darle de comer a los hijos, de conseguir un trabajo.